noches. Vamos a comenzar la tercera de las conferencias que este año la Cofradía del Cristo de la Caridad ha organizado, siempre buscando temas que estén vigentes, que sean interesantes y que aporten también una visión formativa de todo lo que es de la vivencia de nuestra cofradía. En esta tercera conferencia nos acompaña el ponente, que tenemos de ponentes, Álvaro Hernández Vicente, que nació muy joven, es una persona muy joven, lo que pasa es que tiene una preparación brutal. Lleva muchos años ya trabajando en el mundo del arte y su preparación es importante, y últimamente está descubriendo una faceta de pregonero, que últimamente le salen pregones por todos sitios, y encima lo mejor o lo peor es que lo hace estupendamente, como él hace las cosas, concienzuda y fenomenal. Y creo que ayer nos hizo un pregón en el barrio de Santa Eulalia, en verso, que bueno, ahí queda para los anales de la historia, porque lo que me ha llegado de dicho pregón es fantástico y muy bueno. Pero bueno, os voy a presentar quién es Álvaro Hernández Vicente. El año pasado ya colaboró con esta cofradía porque presentó la revista Rosario Corinto número 6 en la Sala de Cultura de Cajamar, y este año pues pensamos que era la persona idónea para que nos ilustrara sobre el expolio en el arte y nos contara un tanto pues lo que representa ese paso evangélico, ese momento evangélico en la vida de Jesús. ¿Y por qué este motivo? Porque en el año 2021 vamos a sacar el último y definitivo paso que saca esta cofradía a la calle, el sábado de Pasión, porque ya es imposible, por cuestiones de tamaño de la iglesia es imposible. No, el paso hemos tenido que hacer cierto tetris, cierta cuadrícula extraña para poderlo meter, pero entrará, esperemos. Y realmente es el último paso, la última incorporación, y es el paso del expolio. Entonces vamos a ver, nos va a mostrar Álvaro Hernández Vicente esta tarde lo que es el expolio en el arte. El año pasado lo estuvimos viendo también desde la perspectiva religiosa y nos va a mostrar pues esa perspectiva en el arte. ¿Quién es Álvaro? Es doctor en Historia del Arte reciente por la Universidad de Murcia, siendo discípulo del doctor Cristóbal Belda Navarro. También máster en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, diplomado en Heráldica, Genealogía y Nobiliaria por el Instituto Español de Estudios Nobiliarios, y luego pues ha hecho numerosos cursos específicos sobre barroco y egiptología. Ha participado activamente en diversos seminarios, congresos nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones, y las destaco porque he leído algunas de ellas y verdaderamente son muy notorias y fantásticas, figuran Hornacinas en la ciudad de Murcia, el Tratado de Basilea y la evacuación de las alhajas de los templos de la isla de Santo Domingo, Don Diego Saavedra Fajardo, Actos y Festejos, la imagen de la nobleza en el paisaje urbano de la ciudad de Cartagena y los 7 dolores de María, el origen de una iconografía. Y también hay unos monumentos conmemorativos a Magallanes en las islas Filipinas. Es autor del libro Patrimonio en el Recuerdo, la imagen de la nobleza en el paisaje urbano de la ciudad de Murcia, desde el año 2016, en el que se ha recuperado la imagen desaparecida, por desgracia, de nuestra Murcia barroca. En la actualidad es profesor de la Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia y colabora como profesor en el Departamento de Historia del Arte de la misma universidad, en el Máster de Patrimonio Histórico y en la Asociación Rector Sabater. Ha impartido conferencias en diversos puntos de la región, así como en centros de educación secundaria, diversas instituciones culturales como la Real Academia de Bellas Artes y universidades españolas como la UAM, la UES o la de Roma. En el ámbito de la gestión cultural ha realizado proyectos para la puesta en valor del patrimonio y ejercido como comisario en exposiciones como la de arqueología romana a Pinitio para la vecina localidad de las Torres de Cotillas, y participa frecuentemente en la divulgación cultural a través de diversos programas en medios de comunicación, artículos en prensa y entrevistas, y por supuesto en los últimos tiempos ejerce de pregonero de numerosas festividades importantes de nuestra región. En breve pregonará también la Semana Santa de las Torres de Cotillas, que se me han comunicado en muy poquitas fechas, pero bueno, pues también será pregonero de la Semana Santa. O sea que ha tocado fiestas de Santa Eulalia, ha tocado Juventud Cofrade en la Cofradía del Perdón en Navidad, y en breve, ya os digo, también la Semana Santa. O sea que ya va a plazas importantes. Eso algo significará. Pues Álvaro, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Y bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho Antonio al inicio de la presentación, esta cofradía, la Cofradía de la Caridad, va a finalizar su repertorio iconográfico, su repertorio pasional, con un nuevo paso para 2021, que va a ser el paso del expolio. Y esta tarde pues vamos a ver en qué consiste esto del expolio, de dónde viene, vamos a buscar unos precedentes importantes además a la hora de ver en qué momento se origina esta iconografía y sobre todo el significado que tiene. En Europa vemos que hay lugares en los que se va a dar, otros lugares en los que no se va a dar. Vamos a profundizar un poco sobre esta iconografía
Y en el primer paso que podemos dar para ver en qué consiste esto es echar mano a las Sagradas Escrituras. Y nos encontramos una especie de profecía que aparece ya en los Salmos y luego esa profecía que se cumple. Vemos que siempre en el Evangelio hay un momento en el que se realiza cualquier acto, cualquier evento, y siempre hay una frase que dice: esto ocurrió así para que se cumplieran las Escrituras, ¿no? Pues ya lo decía el Salmo 22, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este es el momento en el que Jesús, cargado con la cruz, llega al Gólgota y es despojado de sus vestiduras. Una vestidura que además nos lo deja bastante claro San Juan en su Evangelio, que dice que está tejida de una sola pieza, es decir, no tiene costura alguna. Esto evidentemente no se ha quedado en el mero aspecto formal de lo que es la palabra del Evangelio, sino que se ha intentado también llevar un poco más allá y darle un significado, ¿no? Esto de que una túnica no tenga costura, se ha intentado también relacionar con lo que es la unión del pueblo cristiano, ¿no? Como la túnica de Jesús, que se le despoja, tiene que ver con ese pueblo que deja, que tiene que estar unido, no se tiene que deshilachar, no se tiene que dividir en pedazos, sino que forma un solo cuerpo, ¿no? Una sola túnica tejida de una sola pieza. Una vez que aclaramos esta referencia, que es la más básica, luego tenemos el Evangelio de Nicodemo, ya es perteneciente a los libros apócrifos. Evidentemente no se le va a dar la misma importancia a un apócrifo que a un evangelio canónico. Vamos a buscar el origen de esta iconografía en la historia del arte. Para eso nos vamos a ir muy atrás, puesto que siempre se ha pensado que hasta la pintura que realiza el Greco para la sacristía de la Catedral de Toledo, lo hemos visto en esta primera imagen, pues que no se había dado esta pintura, esta iconografía. Pero nos damos cuenta cómo va a haber algunos autores que nos han adelantado ya en otro momento esto que estamos viendo aquí con otro recurso, otros aspectos, y para ello nos vamos a ir al románico. Y en el románico vamos a ver que solamente se va a representar a Cristo de dos formas diferentes. Es decir, o bien en majestad, como vemos en la pintura de San Clemente de Taúr, un Cristo que no es expresivo, un Cristo que además es eterno, parece tener una presencia eterna. Y luego vemos ese crucifijo del siglo XI, el crucifijo de Carrizo, conocido, en el que vemos un Cristo que ni siente ni padece. Es decir, es un poco incongruente que un Señor que está crucificado en la cruz pues no sufra o parezca que no tiene ningún tipo de sufrimiento, ¿no? Ojos abiertos, sangrando, pero ninguna expresión de dolor, ninguna expresión de abatimiento. Y es que estamos en el románico, y el románico tiene acentuada lo que conocemos como la naturaleza divina de Cristo. La naturaleza humana todavía no se ha potenciado, por tanto lo que estamos viendo en todo momento es un Cristo divino, un Cristo majestad pero celestial. Todavía no estamos recreándonos en ese aspecto pasional, carnal del ser humano, y vemos como en el gótico los valores empiezan a cambiar. La filosofía escolástica, las aportaciones de Tomás de Aquino, nos vamos planteando y nos va dibujando un panorama en la que ya el sufrimiento, la parte humana, empieza a notarse mucho mejor. Y vemos aquí esta piedad, que no es que sea el sentimiento en persona, pero nos damos cuenta como ya no es ese aspecto completamente hierático, que no tiene apenas, no refleja sentimiento, y aquí incluso las imágenes empiezan a comunicarse entre sí. Tenemos un ejemplo en Murcia, que es la Virgen de la Risaca, que vemos que la Virgen sirve de trono al niño Jesús. Es decir, la Virgen sirve de trono, pero no hay comunicación entre ellos, no hay una relación maternal. Por tanto, una vez que se empieza a cuestionar y a potenciar la naturaleza humana de Cristo, María ya puede ejercer su papel de madre. María ya es madre, María ya padece, María ya siente, y evidentemente tienen una comunicación entre sí. Estas son las primeras escenas de la pasión que empiezan a aparecer en la historia del arte. Pero todo esto va a ir derivando a unos aspectos que cuando Lutero
se alza contra el papado en su famosa reforma, la Iglesia va a mantener una respuesta completamente contraria, lo que vamos a conocer como la Contrarreforma, ¿no? Y ese siglo XVI, el siglo de la Contrarreforma, nos va a llevar a una serie de cambios en la pintura, una serie de cambios en los planteamientos iconográficos y artísticos que no se habían visto hasta entonces. Vemos como, por ejemplo, en las escenas del nacimiento, San José ya no va a ser un personaje secundario, sino que se vuelve protagonista junto a la Virgen y al Niño Jesús. Hasta entonces San José había sido un personaje completamente apartado de la escena, no servía para nada. La Contrarreforma potencia la figura de San José. Luego nos vemos otra escena en la que aparece Jesús después de ser flagelado, y lo importante de esa representación es la columna baja que aparece ahí. Hasta entonces, durante la Edad Media y hasta este momento, la columna de la flagelación se representaba alta, a tamaño de persona, 2 metros, 1,80 m, pero llega un momento en el que parece ser que la columna se encuentra en Roma, traída desde el pretorio de Jerusalén, y llegan a la conclusión de que esta era la auténtica columna, ¿no? Baja. Vemos cómo la iconografía va cambiando. Vemos cómo la escena del crucificado, en este caso el crucificado de Velázquez, que es una auténtica maravilla además, nos encontramos que se encuentra completamente solo, se encuentra completamente sumergido en la oscuridad, y lo que pretende la Contrarreforma es esa reflexión interna también del cristiano. Evidentemente todos son golpes contra los protestantes. Venían viajeros del norte, de Europa, diciendo a España que allí pisoteaban las imágenes de la Virgen. Por eso la Contrarreforma potencia tanto la imagen de la Inmaculada, la imagen de la Virgen. Vemos como la Catedral de Toledo llena de cuadros todo el templo con la imposición de lo que es la casulla a San Ildefonso, ¿no? Pero vemos también como esa piedad que aparece en este conjunto de imágenes levanta la mirada al cielo también como buscando una explicación, algo que no ocurre aquí. Vemos como la Contrarreforma y el misticismo de la época del siglo XVI lleva al ser humano en carne mortal, en pasión, en aspecto carnal, a buscar un consuelo, a buscar una ayuda en lo alto, ¿no? Y aparece perfectamente reflejado. Pero si estos aspectos de la pasión, que eran quizá los más representados, no podían haberse dado sin la representación de lo que vamos a conocer como las escenas de martirio. Y es que en la Contrarreforma era importantísimo realzar a todas aquellas personas que habían dado la vida por Jesús, porque Lutero en su reforma no contemplaba la salvación del ser humano a través del martirio, ni de las buenas obras, ni del arrepentimiento, sino que simplemente la fe salvaba, ¿no? Por tanto, todo esto no tendría ningún sentido. Evidentemente, la Iglesia Católica da una respuesta clarísima a toda esa postura protestante y realza todos estos temas. Por eso vemos como, ante la negativa de los protestantes de que el perdón no te lleva a la salvación, la Iglesia Católica, ¿qué hace? Representar más que nunca a las lágrimas de San Pedro, arrepentido tras la negación de Cristo 3 veces, ¿no? O el arrepentimiento de María Magdalena. Pues esto pasa igual. Esto, al fin y al cabo, lo único que es un traslado de lo que es la pasión de Cristo, pero en sus seguidores. Vemos a San Andrés, que está siendo martirizado en este espectacular cuadro de Murillo, o aquellos 3 cartujos que en la zona de Inglaterra, pues que eran también ajusticiados, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nos están mostrando es que tenemos aquí una versión 2.0, por así decirlo, de la pasión de Cristo, ¿no? Personas que han dado su vida a ejemplo de su maestro. La Contrarreforma, evidentemente, nos va a plantear una serie de temas. Y uno de ellos, a partir de todo esto que estamos aquí viendo, va a ser el reconocimiento de los santos lugares. Y aquí tenemos un mosaico de la Aelia Capitolina, que es el antiguo Jerusalén, puesto que queda tan destruida que los romanos realizan una ciudad o una serie de retoques, que además vemos ahí perfectamente en el centro de la ciudad el cardo romano, cómo va atravesando la propia ciudad. Y entonces tenemos aquí una imagen de esta Jerusalén, y esto, claro,
va a empezar a potenciar una serie de valores. Todo el mundo ahora quiere ir a Jerusalén en ese momento. Llega el siglo XV, la gente quiere ir a Jerusalén. Llega el siglo XVI, la gente quiere ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque quieren seguir los pasos de la pasión de Cristo. Y esto nos va a llevar a que los franciscanos lo que hagan sea potenciar lo que conocemos a día de hoy como Vía Crucis. De hecho, la Cofradía de la Caridad se plantea como un Vía Crucis en la calle. Y el origen de ese Vía Crucis no es que lo tenga San Francisco de Asís, sino la orden franciscana. San Francisco de Asís lo que sí hace es una serie de representaciones, de oraciones, que junto con una serie de antífonas dedicadas a la Virgen, va meditando y va recreando constantemente todos los pasos y todos los puntos de la pasión de Cristo. Evidentemente también lo que hace la propia orden es potenciar esto al máximo. Llega un momento en el que San Leonardo de Puerto Mauricio, en España, llega a construir hasta 500 Vía Crucis en toda España. Si nos vamos al propio Museo Salcillo, nos encontraremos una imagen de una ciudad que al fin y al cabo es una especie de fantasía de lo que pueda ser la ciudad de Jerusalén. No esa Jerusalén celeste, sino la propia ciudad de Jerusalén, intentando marcar en cada calle los pasos que siguió Jesús las últimas horas de vida, ¿no? Durante el camino del Calvario. Y vemos como por algunos lugares se ve a Jesús saliendo del palacio de Herodes con la cruz a cuestas hasta terminar en la parte inferior izquierda, en la que aparece crucificándose y todos los aspectos relacionados con la crucifixión que aparece en este detalle que os muestro aquí. Sí es cierto que en ese detalle aparece el momento en el que es despojado de las vestiduras, en el momento en el que los soldados se echan la túnica a suerte, en el momento en el que la cruz se levanta, y luego también vemos la zona donde se ha dado la resurrección. Aparece toda esa zona inferior con el sepulcro, es decir, eso parece como una especie de historieta, de cómic, que nos va relacionando todos los aspectos de la pasión en la antigua ciudad de Jerusalén. Como digo, lo tenemos en el Museo Salcillo, que además es bastante rico de ver en detalle porque entretiene bastante el plano. Pero Murcia, ya que estamos aquí, estamos en el Museo Goya, un museo importante de nuestra ciudad además, y yo creo que casi la mayoría de los que estamos aquí somos murcianos. De todos esos 500 Vía Crucis que se levantan en España, Murcia tenía 3, además 3 y bastante importantes. Tenemos, yo creo que el más conocido, el de la Capilla del Vía Crucis, que se levanta son los famosos pasos de Santiago, ¿no? Tenemos una capilla que se conserva, por cierto, en un estado complicado porque ha estado a punto de venirse abajo varias veces y bueno, pues parece que la van manteniendo. Esa era la primera, una de las primeras, creo, si no era la primera, creo que era la segunda, dedicada al Cristo de la Flagelación, de aquel Vía Crucis que partía desde la iglesia de San Miguel, pasaba por los pasos de Santiago y acababa en un calvario en el antiguo convento de San Diego, un convento del que no queda ni rastro y se encontraba en pleno corazón del barrio de San Antón, Jardín de las Heras, un convento franciscano. Por tanto, vemos como también el Vía Crucis continúa manteniendo esas relaciones con el convento franciscano. El segundo Vía Crucis que tenía la ciudad de Murcia, relacionado también con la orden franciscana, el convento de San Francisco famoso, del plano de San Francisco, donde se levanta hoy el mercado de Verónicas, al lado se levantaba uno de los conventos más impresionantes y más grandes de toda Murcia, dedicado a San Francisco. Por eso a la entrada del malecón tenemos al santo como recuerdo de lo que hubo ahí. Y por todo el paseo del malecón, camino a la Arboleja, se encontraban las distintas estaciones del Vía Crucis. Y aquí en una foto muy antigua, que yo diría que es de finales del 19, aparece esa última ermita, la ermita del Calvario del Malecón, donde se encontraba la última estación de ese Vía Crucis, ¿no? Vemos como también esa última, tenemos el primero, el segundo, y os he dicho que había un tercer Vía Crucis. Para eso nos teníamos que ir a Murcia, salir de Murcia e irnos a la montaña. Nos vamos al santuario de la Fuensanta y un poquito más abajo tenemos el convento, el monasterio de Santa Catalina del Monte. Y en Santa Catalina del Monte, también
una orden relacionada con la Orden de San Francisco, teníamos por toda la zona montañosa un montón también de capillas del Vía Crucis, que también era muy conocida, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto y qué tiene que ver todo esto con el expolio? Claro, todo esto tiene un significado. Nos damos cuenta de que el Vía Crucis se está definiendo desde finales del siglo XV y ahora, potenciado con la Contrarreforma, el Vía Crucis va cobrando una importancia principal. ¿Qué tiene que ver el Vía Crucis con lo que hemos hablado de la Contrarreforma? Es decir, con esa respuesta a Lutero. Porque la Contrarreforma contempla de una manera clarísima la manifestación de la fe pública, algo que el protestantismo era mucho más interiorizado, era mucho más reducido en pequeños grupos, y la Iglesia católica, por el simple hecho de ser católica, es decir, una iglesia para todos, tenía que contemplar esa manifestación pública de la fe. Por tanto, la Contrarreforma potencia de una manera exagerada la creación de Vía Crucis. Es cierto que al principio de estos Vía Crucis pues no se sabe exactamente cuántas estaciones son o de cuántas estaciones tiene que constar, ¿no? Actualmente son 14 estaciones, pero eso no se define hasta el siglo XVIII, hasta 1730, que el papado lo que hace es definir que son 14 estaciones. Mientras tanto, la representación es un poco variable. En alguna representación nos puede aparecer 7, en otras nos puede aparecer 8, en otras incluso pueden aparecer las 14, ¿no? Pero una de esas estaciones, que es la única razón de ser de que aparezca el expolio, porque no es un tema para representar, no es un tema de la pasión relevante a la hora de representar, pero tiene un significado tremendo una vez que se encuadra dentro de lo que es el proceso de la pasión de Cristo, ¿no? Por tanto, esta estación del Vía Crucis, el expolio de Jesús, lo vemos ya representado en el siglo XVI, por primera vez en la historia, para el monasterio de San Martín de Valdeiglesias. Había un momento en el que los historiadores pensaban que antes del expolio del Greco no había habido ninguna representación del expolio. Pero ciertamente nos damos cuenta cómo Juan Correa de Vivar, para un Vía Crucis que le encargan para realizar en ese monasterio, que además es un monasterio de la orden cisterciense, realiza esta escena del expolio perfectamente diseñada, y nos damos cuenta cómo el planteamiento aparece ante un orante. Vemos la figura del orante, en este caso orante donante, que es un monje de la orden del Cister, que aparece presenciando la escena como si realmente estuviera allí presente, ¿no? Vemos cómo Jesús en ese momento, tenemos lo que nos han dicho las Escrituras, esa referencia es completamente pobre. No tenemos ninguna fuente interesante que nos diga cómo hay que representar este momento. Por tanto, vemos cómo Juan Correa de Vivar, que es el padre de la representación del expolio, nos lo representa de una manera similar en todos los aspectos, ¿no? Vemos esta primera, vemos esta segunda para la iglesia parroquial de Almorox, que también participa en esa iglesia para hacer el Vía Crucis, es decir, las estaciones que le encargan realizar. Y nos encontramos este expolio de Jesús también, del mismo autor, para la parte de la clausura del monasterio de San Martín. Es decir, tenía la iglesia su Vía Crucis y luego ellos en la parte más íntima, en la parte de la clausura, tenían también su propio Vía Crucis, ¿no? Todo esto lo que hacía era reforzar dos ideas: la idea que potencia San Francisco en cuanto a la reflexión de la pasión de Cristo, y la idea que potencia la Contrarreforma en cuanto a la manifestación pública de la fe en grupo, todo el mundo meditando la pasión de Cristo. Pero además, en unos tiempos complicados como eran estos, tiempos en los que no hacía mucho que había habido una gran peste, que se había quitado del medio, por así decirlo, al 50% de la población europea, que no es cualquier cosa, todo esto, meditar sobre la pasión de Cristo, ayudaba también a la población a tener una actitud más positiva, o incluso más pensando en el aspecto más de salvación a la hora de enfrentarse a los problemas que les invadían cada día, ¿no? Vemos cómo, claro, lo que os he dicho al principio, la Biblia no nos da grandes referencias, nos dice que la túnica no se podía dividir porque era de un solo cuerpo, y nos cuenta también que los soldados se echan a suerte.
Pero el momento en el que le quitan la túnica, eso no aparece en ningún sitio. Aparece en el Evangelio apócrifo de Nicodemo y cuenta que Jesús no se queda desnudo, sino que le ponen el paño de pureza, algo que se cuestionó muchísimo después, ¿no? Por tanto, había que fijarse en algo para hacer un expolio en condiciones, como lo que estamos viendo aquí. Siempre los pintores se dejaban influir de un tema anterior o de algo que fuera una influencia. Y en este caso, donde ellos vieron una fuente iconográfica muy interesante, fue en el tema del prendimiento de Jesús, que no era un expolio, pero sí que se trataba de un montón de gente, de sayones, abordando a Cristo, y en este caso deteniéndolo o llevándoselo preso, en vez de quitarle la túnica, pero visualmente el tema era muy similar. El tema nos daba mucho juego para poder hacer la representación del expolio. Vemos aquí como la pintura de Giotto para la Capilla Scrovegni de Padua tiene ese aspecto también envolvente, ¿no? Cristo se ve envuelto entre una muchedumbre que evidentemente va a por él. Esta imagen del prendimiento de Puppini es del siglo XVI. Todos estos grabados, todos esos dibujos iban de artista en artista. La biblioteca de los artistas es un tema que está sin estudiar, pero los artistas tenían una cantidad de bibliografía, una cantidad de documentos, de tratados, en los cuales obtenían ellos sus referencias iconográficas y la forma en la que debían representar cada uno de estos aspectos, ¿no? Por tanto, muchas veces todas estas imágenes influían en la formación del artista, influían en la forma de realizar la propia composición, y de esa forma también se deriva todo al que yo consideraría uno de los mejores expolios de la historia del arte, que es el de la Catedral de Toledo, de la sacristía de la Catedral de Toledo. Este expolio, ya hemos visto como el Greco no es el padre del expolio. Hemos visto que Juan Correa de Vivar ha realizado 3 para iglesias de Toledo, además, lo que nos lleva a la conclusión de que el Greco se formó previamente haciendo un recorrido por toda lo que era la zona de Toledo, recorriendo sus iglesias, y de donde además obtuvo toda esa inspiración para poder realizar esta obra, ¿no? Pero nos damos cuenta de que esos expolios que hemos visto antes, estos expolios, se ve Cristo inclinado, casi en todos, arrebatándole la túnica, no aparece de la misma forma en el propio Greco. Y evidentemente el Greco tenemos que tratarlo como si fuera un genio, porque yo creo que realmente el Greco era un genio, era un especialista en la composición, y además los contemporáneos del Greco afirmaban este hecho, que esta persona era un genio, que nunca habían visto pinturas como la del Greco. Eso lo afirman ante el cabildo de la Catedral de Toledo, cuando los propios capitulares rechazan este cuadro. Y le dijeron, no, es que el Greco es un genio. Es que no hemos visto nunca una pintura como esta, ¿no? Este cuadro tuvo como una entrega, una primera entrega de dinero, de unos 400 reales, pero hubo muchos problemas con este cuadro del Greco, ¿no? Aquí aparece la escena, perfectamente el documento firmado por el propio Greco, en una hoja que aparece en la parte inferior, y aquí tenemos esa firma del Greco, ¿no? Doménicos Theotokopoulos, es decir, su firma griega del propio Greco. Vemos cómo la influencia veneciana del Greco ha influido de una forma notable en esta pintura. Sabemos que el Greco nace en Creta, y en Creta evidentemente se forma en el icono bizantino, y tenemos una serie no muy extensa, pero hay algunos ejemplos del Greco en su producción en cuanto a estilo bizantino. Y de Creta el Greco pasa a Venecia, a la zona del norte de Italia, y en la zona del norte de Italia empieza a sobre todo a dejarse influir por la pintura de Tiziano. Sabemos que la pintura veneciana destaca por esos colores vivos, colores además cálidos, rojos llamativos, amarillos dorados, es decir, unas escenas que incluso derrochan cierto aspecto cortesano, cierto aspecto de fiesta, cierto aspecto de lujo. Y cuando el Greco abandona Italia, una vez
que ha sido inspirado y ha sido influenciado por toda esa pintura, además de los últimos ecos ya que quedan del Renacimiento, llega a España y con la técnica aprendida en Italia la combina con el misticismo aprendido en España. Es decir, el Greco es esa mezcla de la técnica italiana con el misticismo español, ¿no? Y lo vemos reflejado en esta pintura. Vemos el aspecto místico, el aspecto de un Cristo que parece que se eleva. Eso no lo veríamos nunca en Italia en ningún momento. Pero en cambio vemos todos los colores de la escuela veneciana, los colores que dejaron, de los que se inspiró el Greco allí, viendo al Giorgione, a Tiziano, es decir, a todos esos pintores que pintaban con esos colores tan brillantes, con esa paleta tan cálida y tan llamativa. Y lo vemos en esos amarillos que aparecen reflejados en los personajes que rodean al Greco, ese verde de la parte derecha, ese verde tan llamativo también, es un color veneciano puramente dicho, y por supuesto la parte central del cuadro, ese rojo tan llamativo, que lo único que nos está diciendo es señalar quién es el protagonista de la pintura. El Greco además lo hace de una forma muy interesante, porque lo que hace es darle luz a la parte central, iluminar la parte central, tanto el rostro como la túnica de Jesús, en esos rojos brillantes, y el resto, que fijaos si está abigarrada la escena, parece incluso románica por esa acumulación de personajes y que incluso es irreal. Esto no puede darse en ningún momento en una escena normal. Esto es una visión idealizada de la escena. Pero el Greco, para no quitarle protagonismo a Cristo que está en el centro, lo que hace es oscurecer al resto de los personajes y hacer unos juegos de claro-oscuro que, si os fijáis, destaca sobre todo lo demás lo que es la silueta del propio Cristo, ¿no? Fijaos como una armadura que tendría que reflejar de una forma impactante al espectador, está copiando los colores del propio celaje, de los celajes de atrás, incluso del propio cielo que aparece en la escena, ¿no? De una manera discreta. Es una armadura que no tiene un excesivo brillo. Pero nos damos cuenta también cómo toda la composición gira en torno a esa mirada, ¿no? Fijaos cómo todas las caras de las personas que rodean a Jesús nos llevan a mirar a Jesús. Es decir, unos miran a la izquierda, otros miran a la derecha, y lo que están haciendo es crear un punto de fuga en la cara de Jesús, para que todas las miradas de cualquier espectador que contemple el cuadro se centren en la parte central. Fijaos la capacidad y la exquisitez de composición que tiene el Greco en esta pintura. Como todo nos lleva al centro, no le ha sobrado simplemente con iluminarlo más que el resto, sino que además todas las miradas confluyen en el centro. Solamente tenemos un personaje que nos increpa, y lo vemos a la derecha de Jesús, un poco más arriba, y nos está señalando con el dedo además. Ese señor lo único que está haciendo es dar fe de que lo que nosotros estamos contemplando y de lo que él está viviendo en esa escena es auténticamente real. Es una manera de conectarnos a nosotros con ese cuadro, de forma que a nosotros nos integra dentro de la escena, no nos excluye, no es un cuadro que excluye al espectador, sino que lo integra a través de ese personaje que nos está señalando. Nos damos cuenta cómo la influencia italiana se ve claramente en esta imagen en la que aparece uno de los soldados o de los lacayos que van acompañando a Jesús al Calvario, que está perforando uno de las partes del madero para que sea mucho más fácil clavar el clavo, ¿no? Ahí es donde van a crucificar a Jesús, y esa es la zona donde van a clavarle los pies. Fijaos el Greco, con qué delicadeza nos pone el pie de Jesús al lado de donde va a ser clavado. Eso es una absolutamente riqueza iconográfica, una riqueza, incluso una sutileza del Greco, que nos puede llegar incluso a valorar de una forma mejor la belleza de esta pintura. Vemos como ese color veneciano, que además nos lo destaca, nos está haciendo otro punto de fuga directamente a esta zona. Ya estaba inspirado el Greco por lo que había visto en Italia. Y es que Rafael Sanzio, en esa escena, en esos cartones que hacía para tapices de la pesca milagrosa, ya copiaba esos esquemas
con esos pescadores que aparecen al fondo tirando de las redes, ¿no? Vemos como Italia y el Greco ha sido completamente determinante para su formación. Pero claro, nos vemos en esa situación de que Jesús llama la atención por esos colores brillantes, las caras giran todas hacia el rostro de Jesús, y nos damos cuenta de que el Greco lo que ha hecho realmente es una composición circular. Vemos aquí cómo Jesús se envuelve en ese tondo que aparece, y todo se desenvuelve o todo se reparte en torno a Jesús. Por tanto, ya va teniendo sentido que haya tanta gente abigarrada arriba y que haya abajo. Fijaos cómo el propio madero lo que está haciendo es cerrar por abajo esa composición circular. Fijaos cómo las tres Marías que aparecen en la parte inferior izquierda, también en una especie de diagonal, nos están cerrando el cuadro por abajo, ¿no? Vemos cómo el aspecto circular se va cuidando alrededor de la composición. Y esto fue un problema impresionante para el Greco. Primero, el cabildo de la Catedral de Toledo no quería pagarle al Greco tanto dinero. Le habían hecho un adelanto, pero el Greco pedía más dinero. Y el cabildo de la Catedral le ofrecía 228 ducados, que no está mal el dinero para esa época, pero no estaba acorde a la calidad de esta pintura. Por tanto, el primer pleito que tiene el Greco en España es contra el cabildo de la Catedral de Toledo, porque no le están pagando lo que él pide por su cuadro. ¿Qué hace el Greco? El Greco lo que está haciendo, lo que va a hacer en cuanto a este pleito, a este problema, es acudir a dos conocidos suyos. Uno es Baltasar de Castro y el otro es Martínez de Castañeda, un pintor y un escultor. Casualmente a esos dos los había conocido aquí en Murcia, porque cuando el Greco llega desde Italia, desembarca en Cartagena, pasa por Murcia, donde conoce a estos dos personajes, y acaba en Toledo. En ese momento, pues Toledo era la corte, por así decirlo, porque Felipe II se la llevaría a Madrid muy poco después, o casi recién llevada en ese momento. Por tanto, el Greco le pide a estos dos amigos suyos que le tasen la obra del expolio para ver qué tiene que reclamar ante el cabildo de la Catedral de Toledo, ¿no? Y estos dos le hacen un informe en el que le dicen que tiene que pedir por esta pintura 900 ducados. Fijaos la diferencia, ¿no? De 228 que paga el cabildo a 900 ducados. Evidentemente, como no se ponen de acuerdo, tienen que llamar a un árbitro neutral, y lo que hace el árbitro es tasar el cuadro en 350 ducados, que es lo que se le paga al Greco finalmente, 4 años después de hacer la obra, además, por esta pintura. Tras esta anécdota de que resulta el primer pleito del Greco en España, el cabildo de la Catedral de Toledo pone dos pegas a esta escena. Y por eso dice que no le va a pagar lo que él pide, porque el cuadro es defectuoso. Dice el cabildo de la Catedral, textualmente, que este cuadro posee impropiedades que oscurecen la historia y desvalorizan a Cristo. Claro, el Greco le pregunta al cabildo cuáles son esas impropiedades que tiene mi cuadro. Y aquí tenemos, en esta pintura, lo que el cabildo observa que no está en condiciones. Dicen que a Cristo se le resta protagonismo en la escena, porque tiene mucha gente sobre él, y que sobre la cabeza de Cristo nunca debe haber nadie superior. Esa es una de las pegas que pone el cabildo. Y luego otra pega mucho más, yo diría que teológica, evangélica, que es que el cabildo niega que en este momento de la pasión de Jesús estuvieran las tres Marías presentes en la escena, como aparecen aquí perfectamente. Entonces esto nos lleva a pensar una cosa: las tres Marías, ¿de dónde narices aparecen? Porque el Greco no se lo ha podido inventar. El Greco ha tenido que buscar una fuente donde diga que durante el expolio por lo menos estaba la Virgen, por lo menos. Y si estaba la Virgen, pues estaría San Juan, estaría María Magdalena, ¿no? Pero es que si nos vamos a esa pintura que decíamos del prendimiento,
estamos viendo como todas esas lanzas que aparecen en el fondo son copiadas aquí también. Es decir, el Greco va cogiendo influencia de otras pinturas. Lo que hablábamos de esa armadura, aquí la tenemos también. ¿Cómo no le resta protagonismo? Una armadura, además una armadura del siglo XVI, española. ¿Para qué hace el Greco una armadura del siglo XVI española si estamos en una escena del siglo I? Y es que es una forma de que el fiel del siglo XVI, el fiel toledano, que va a la iglesia, va a la sacristía o contempla este cuadro, se sienta representado por la armadura de su época, sienta que esa escena no le queda lejos al fiel, sino que es mucho más cercana de lo que le parece, ¿no? Por tanto, esos toques de época actual lo que hacen es acercar al fiel a la escena que está contemplando, en este caso 1600 años atrás. Aquí tenemos lo de las Tres Marías, que me he quedado un poco a medio porque quería que apareciera esta diapositiva. Fijaos cómo contemplan, ellas lo que están haciendo aquí es contemplar ese agujero que está haciendo el sayón en el madero. Y que eso además ayuda a que haya dos diagonales que confluyan y que contribuyan a ese marco que tiene que envolver a Jesús, ¿no? Pero es que vemos que el Cabildo de la Catedral de Toledo le pone pegas al Greco cuando Juan Correa de Vivar ya lo ha hecho en sus pinturas unos años antes. Vemos cómo aparece la Virgen en todas las escenas, presenciando el expolio. Y aquí tenemos otra escena en la que vuelve a repetir esto. Esto tenía que estar escrito en algún sitio. Esto no se lo podían haber inventado ni el Greco ni Juan Correa de Vivar. Y para eso tenemos que irnos a las meditaciones de San Buenaventura, a las experiencias místicas, sobre todo de Santa Teresa, que lo veremos después, que copia también de ese, pero sobre todo estas meditaciones de San Buenaventura, que dice claramente: mira con cuidado todo lo que se hace contra tu Señor y todo lo que Él mismo dice y hace. Ahora se desnuda, ahora la madre ve por primera vez a su hijo tan maltratado. Aquí lo tenemos, esa meditación de San Buenaventura. Ahora la madre ve por primera vez a su hijo tan maltratado, después de desnudarlo, y dispuesto a ser atormentado con mortal dolor. Apodérase de ella una grandísima tristeza y rubor por verlo completamente desnudo, pues no le dejaron ni aun los paños de la honestidad, y envuelve su desnudez con el velo de la cabeza. Aquí aparece. Evidentemente, el Greco conocía esta realidad, y esto se lo diría el Greco al Cabildo de la Catedral de Toledo. Al final, se ajusta ese precio por 350 ducados, y el Cabildo no le obliga al Greco a rectificar esta escena que tenemos aquí. Le permite completamente dejar esto tal cual. Pero claro, esto nos lleva ahora a hacernos un planteamiento, ¿no? Hemos dicho que todos estos cuadros de Juan Correa de Vivar tenían un significado porque pertenecían a un contexto más amplio que era el de las estaciones del Vía Crucis. Pero claro, un cuadro que está destinado a la sacristía de la Catedral de Toledo no tiene nada que ver en un planteamiento de un Vía Crucis. Lo que estamos viendo aquí es un cuadro que se encarga con esta temática ex profeso para la sacristía de la Catedral de Toledo. Y aquí lo tenemos clarísimamente. Además, aparece único, presidiendo la sacristía de la Catedral de Toledo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué ha encargado el Cabildo de la Catedral de Toledo un expolio cuando nunca antes esa escena se ha representado de forma solitaria o de forma completamente fuera del contexto del Vía Crucis? Y es que resulta que tenemos dos cosas importantes en la Catedral de Toledo. La primera es que estamos en una sacristía, y como todos sabéis, en la sacristía se guarda la ropa litúrgica. La ropa litúrgica con la cual se celebra el sacrificio de la misa, es decir, con la cual se celebra lo más sagrado que se puede hacer en la tierra cada día. Por tanto, la temática que podía pegar a una sacristía donde alberga en todos los armarios la ropa litúrgica, sería el momento en el que la ropa más sagrada de la humanidad, es decir, la túnica de Cristo, fue arrebatada, ¿no? Esa es una de las explicaciones por las cuales el Cabildo puede encargar esta pintura. Pero otra es
que no hacía mucho tiempo, hace unos años, que había llegado a la Catedral de Toledo una pequeña reliquia de lo que era la túnica de Cristo. La había traído un noble, la había regalado, y la Catedral de Toledo la tenía allí custodiada, al lado de la propia, en la sala de las reliquias, donde está la Virgen de Sagrario hoy día, que se hace la famosa misa mozárabe, al lado de lo que es la sacristía, ¿no? Por tanto, teníamos dos motivos para que el expolio fuera un cuadro muy llamativo para la propia Catedral de Toledo, y no solamente por la sacristía. Y hablando de esa reliquia, aquí tenemos la reliquia que se conserva de lo que fue la túnica sagrada. Se encuentra en Treveris, en Alemania, y al margen de que pueda ser más auténtica, menos auténtica, siempre tenemos que valorar lo que es este mundo de las reliquias y la riqueza también cultural que ha otorgado a la historia de la humanidad, como centros de peregrinación, como centros en los que han sido documentos iconográficos, ¿no? Fijaos si fue documento iconográfico, que incluso se hace una especie de visión de la pasión de Cristo con esa túnica. Y aquí la tenemos, esto es un cuadro virreinal, esto se encuentra en México. Fijaos hasta qué punto todo esto trasciende al otro lado del Atlántico también. Son cosas que no se quedan aquí, son cosas que no se quedan en Toledo, no se quedan en España, sino que esta riqueza iconográfica, pero también esa riqueza de fe o de creencia, consigue atravesar los mares, ¿no? Y aquí tenemos este ejemplo en la que la túnica aparece de cierta forma venerada por la Virgen y por San Juan, como si fuera el propio Cristo el que aparece ahí, ¿no? Y siempre ligado a este tema del expolio, puesto que son los momentos, los preparativos a la crucifixión, en la parte inferior aparecen todas las armas Christi, es decir, el martillo, los clavos, el madero, la esponja con el vinagre, las tenazas, ¿no? Una serie de elementos que nos están diciendo que este es el momento, que es la hora fatal, ¿no? Que llega la crucifixión. Vemos cómo esto ha influido también de tanta forma que hasta ha habido películas magníficas como La túnica sagrada, con Richard Burton además como protagonista de esta película, que yo la recomiendo a todo el mundo porque merece la pena ver este tipo de cine épico, muy enriquecedor, además tiene unos guiones exquisitos y merece la pena, pero vemos aquí las dimensiones a las que ha trascendido todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Y evidentemente, como el cuadro del expolio del Greco para la sacristía de la Catedral de Toledo no fue una cosa aislada, sino que hasta su propio hijo, Jorge Manuel, el hijo del Greco, que es ese niño que aparece pequeño con una vela en el entierro del conde Orgaz, vestido de negro con una lechuguilla en el cuello, ese chico hace una dimensión bastante, una copia bastante fiel a la de su padre, pero evidentemente fijaos cómo no llegó a comprender muy bien la pintura de su padre. No la llegó a comprender. Tenía una serie de visiones como más estéticas, pero menos trascendentales, porque si no, lo primero que tendría que haber hecho el hijo del Greco en esta pintura sería haber destacado a Cristo sobre todos los demás. Esto sí que no se lo habría permitido el cabildo de la catedral, porque aquí sí que no se diferencia quién es el protagonista ni quiénes son los actores, en este caso secundarios, ¿no? Pero bueno, vemos sobre todo las dimensiones que cobró esta pintura. Esto no se queda aquí. En el siglo XVII, Francisco Ricci realiza una bellísima pintura de esta escena. Y aquí aparece Cristo en el momento en el que le está siendo arrebatado la túnica, y nos damos cuenta cómo Francisco Ricci lo que está haciendo es copiar clarísimamente las meditaciones de San Buenaventura. Decía la meditación que la Virgen intenta con su propio velo cubrirlo, y aquí tenemos esa escena en la que la Virgen está intentando cubrirlo con su propio manto, ¿no? Ante la desnudez a la que se encuentra el propio Cristo. Pero esto, claro, nos lleva a una interpretación que no es del Evangelio canónico. Pero fijaos cómo en la historia del arte, todas estas experiencias, todas las visiones místicas, las que luego tendrá Santa Teresa, las que luego tendrá San Juan de la Cruz, la época del misticismo aparecerá completamente reflejado en la producción artística del Siglo de Oro y sobre todo en la producción artística en temas iconográficos referentes a las escrituras, ¿no? Porque muchas veces encontramos cosas que no aparecen reflejadas en la Biblia, pero las encontramos en la pintura, ¿no?
vemos todas esas influencias, ¿no?, que van marcando los estilos. Pero fijaos cómo estas escenas del expolio siempre nos llevan a un momento en el que hay tensión. El Greco aparece con esos personajes que sirven de marco. El cuadro no necesitaría un marco, porque todos esos personajes enmarcan al propio Jesús en la escena, pero se nota un momento de tensión, de movimiento, de alteración. Y fijaos aquí el movimiento que hay en este cuadro. Atrás se encuentran, parece que se ha congelado la escena en pleno movimiento. Fijaos las tensiones musculares de las personas que aparecen atrás, levantando, alzando las cruces. Y luego nos encontramos un juego de verticales y de horizontales, incluso, sobre todo, la diagonal que marca la cruz, porque nos está marcando cuál es la verdadera importancia de esta representación. Fijaos cómo Jesús, de una manera muy sutil, se gira un poquito el cuerpo, tiende a esa diagonal un poco hacia la izquierda. Mirad cómo esa diagonal continúa hacia arriba a través de la propia cruz, y como si eso no nos ha quedado claro, que el propio Jesús nos lleva a la cruz como símbolo de salvación, el propio Dios Padre nos está señalando con su dedo que la cruz es el único camino para la salvación. Y este cuadro, que se llama Cristo de la Paciencia, mal llamado, porque ahora veremos en qué consiste eso, este cuadro, el expolio, no quiere darle protagonismo al expolio como tal, sino que quiere contarnos a todos la importancia que tiene la salvación de la cruz. ¿A qué esto se llama Cristo de la Paciencia? Claro, pero es que la iconografía popular del Cristo de la Paciencia es esta. Es un Cristo que ha llegado al Calvario, pero que ya lo han despojado de la túnica. Es decir, no es el expolio, es el minuto después del expolio, cuando ya se encuentra esperando directamente que preparen todo para crucificarlo. Por eso se llama de la paciencia, porque imagino que tuvieron que ser momentos para desarrollar muy poco la paciencia realmente, porque es un momento crítico en la historia de un ser humano, ¿no? Aquí tenemos el del Hospital de Caridad de Sevilla, que es una auténtica gozada ver esta escultura de Pedro Roldán, en el que aparece ese Cristo arrodillado ante su inminente pasión ya final, ante su inminente crucifixión. Por tanto, vemos como la idea del expolio muchas veces se ha distorsionado y muchas veces se ha mezclado lo de la paciencia cuando no lo es, puesto que tenemos en este momento bíblico una sucesión de escenas que las divide tan solamente una línea muy fina, muy delgada, roja, ¿no? Nos damos cuenta como el paso que realiza Juan de Ávila en el siglo XVII tampoco es un expolio. Es la llegada al Calvario y en el momento en el que se está preparando la crucifixión. Vemos como ahí puede haber unos minutos de diferencia en el tiempo, pero no es el expolio como tal, como lo que llevamos viendo hasta ahora. La pintura sigue evolucionando, vemos que el tema no se queda nunca detenido, sino que continúa evolucionando y además enriqueciéndose en cuanto a visión iconográfica. Incluso el aspecto formal va mejorando. Este es el expolio de Tiepolo, que se encuentra en el Museo del Prado, y aparece Jesús en esa misma escena. Vemos como ya esas mujeres que aparecieron al principio ya no aparecen, pero sobre todo lo que yo quiero destacar de esta escena concreta, bíblica, es la violencia del momento. Es un momento de extrema violencia, de extrema incluso tensión, y sobre todo de extrema tensión psicológica para el propio Jesús, ¿no? Y eso es lo que refleja perfectamente Tiepolo, además con ese color tan blanquecino, tan mortecino, que lo único que está haciendo es adelantar lo que va a pasar después, ¿no? Hasta ahora hemos visto pintura, porque lo que hemos visto en escultura no era un expolio como tal. Hay historiadores que han dicho que el expolio en cuanto a escultura no surge hasta el siglo XX, que se realiza para los pasos procesionales. Evidentemente, claro, los pasos procesionales, en esa sucesión de escenas bíblicas de la Pasión, pues deben de contar. Si quieren ser ricos en iconografía, pues lo normal es que el momento del expolio aparezca representado. Pero yo nunca me he conformado con esta teoría de que hasta el siglo XX no se había hecho un expolio. ¿Por qué no? En algún sitio tendría que haber un expolio, ¿no? Y para eso nos vamos a ir a Sicilia. Sobre todo nos vamos a ir a Trapani, donde
allí salen una serie, creo son 21 pasos la mañana de Viernes Santo, que tiene que merecer la pena ir allí. Yo lo he visto en vídeo, lo he visto en una serie. Además, los pasos van uno detrás de otro, no hay nazarenos que vayan dividiendo, sino que todo el cortejo se puede ver a lo largo de una calle. 21 pasos que reflejan toda la historia de la pasión, desde la despedida de Jesús a su madre hasta el momento de la resurrección. Es impresionante, porque además son todo esculturas del siglo XVII y del siglo XVIII que posiblemente en Murcia muchas nos llamen la atención porque son clavadas. Y esto nos lleva a otro sitio y a otro punto de vista de que Salcillo, de que Nicolás Salcillo y que los escultores de Sicilia estaban en continuo contacto iconográfico. Vemos como Sicilia, que además formó parte de lo que es el Imperio Español en su momento, junto a Nápoles, junto a una serie de... tienen un toque hispano absolutamente claro. Y lo vemos aquí en estas escenas. Tenemos dos, una es la caída en el paso del Hermón, que es una escena que además yo creo que en España no se ha representado nunca, esa caída, que es cuando va del Huerto de los Olivos al Palacio de Caifás. En ese trayecto se habla en los apócrifos de una caída y aparece reflejada aquí en esta escena. Y vemos también la otra caída, que no sé si os recuerda un poco algunos aspectos del Viernes Santo de Murcia, ¿no? Fijaos cómo hay otra escena, en este caso la lanzada, aunque en este momento no lleva el paso de la lanza colocada. Fijaos en este desfile de misterios de Trapani y de Sicilia, como aparece también la oración en el huerto. Es decir, son 21 pasos que reflejan clarísimamente, además con una técnica absolutamente conocida por nosotros, porque si no fuéramos murcianos a lo mejor se nos podría escapar. Pues los que somos murcianos y además nos gusta el arte, vemos clarísimamente la influencia que hay en Sicilia. Pero aquí está lo que yo quería encontrar, y es que a finales del siglo XVII esto existe en escultura. Esto no era un invento del siglo XX, esto no era algo que solamente aparecía en la pintura de la Catedral de Toledo o en algún pintor así. Existe como una escena enmarcada en ese Vía Crucis que quieren desfilar los sicilianos en su mañana de Viernes Santo. Una escena además que no se podía eludir, una escena necesaria para este recorrido pasional, además tan completo como el que aparece en esta ciudad de Sicilia, ¿no? Y vemos perfectamente cómo la composición sigue siendo tensa. Vemos cómo las ropas se agitan, cómo las musculaturas se tensan y cómo, como marco final, veréis que no hay un expolio sin que aparezca una cruz. Como marco final de todo esto, como fin final, por así decirlo, valga la redundancia, la única mirada y la única respuesta se encuentra en la cruz del Señor. Este es el momento previo, ya que parece perfectamente reflejado, ¿no? Ahora sí, claro, llegamos al siglo XX, claro, tenemos el despojado de Salamanca, algo muy parecido. Si nos pusiéramos a hablar de despojados del siglo XX, pues podríamos hablar de un montón, pero por poner un ejemplo de escultura pasional del siglo XX, pues tenemos el de Salamanca, o bien tenemos el de Sevilla, ¿no? Y ahora, pues claro, el año pasado se presentó para esta cofradía el boceto de lo que va a ser el nuevo paso del expolio que va a desfilar en 2021. Y aquí tenemos ese boceto de Ramón Cuenca Santo, que es el que se va a realizar para Murcia. Además, como la sede la tienen aquí en Santa Catalina, yo creo que va a ser espectacular ver salir este conjunto por esa puerta tan estrecha de Santa Catalina, que yo creo que nos va a regalar una serie de estampas y de imágenes bastante impactantes, ¿no? ¿Qué valoraría yo de este boceto? Pues yo sobre todo valoraría la inspiración que el autor ha tenido en el Greco. Vemos como el cuadro del Greco parece como si fuera un trasunto de ese cuadro, aparece Jesús en ese momento que, aunque apareciera rodeado por todos, por detrás, como aparecía en el cuadro del Greco, Jesús destaca, Jesús eleva la mirada arriba, Jesús incluso su propio contorno se pronuncia por encima del resto de los demás sayones que aparecen en la escena. Y luego la composición es absolutamente muy buena, es perfecta, por así decirlo, porque fijaos cómo todo se va enmarcando en una serie de personas que van marcando la composición, los equilibrios, de forma que si abajo se nos ha caído uno al suelo,
en la parte contraria arriba tenemos una lanza que está equilibrando esa caída del otro lado. Si por el otro lado otro sale tirando de la túnica, vemos como la cruz sobresale en la parte de abajo, ¿no? Es un conjunto de equilibrios perfecto que además nos ayuda a que el paso en sí, el paso tenga una visión tridimensional. Es decir, no es un aspecto frontal como aquella pintura del Greco de la Catedral de Toledo, que además se nota la influencia bizantina de esa frontalidad, sino que además aquí se consigue la tercera dimensión. La tercera dimensión que nos permite ver el paso según el costado que nos toque verlo en la procesión, y de esa forma no nos podamos perder ningún ángulo, ninguna cara del paso que nos resulte insípida, que nos resulte sosa, como puede ocurrir en otros pasos, que en cuanto pierdes el frontal, el paso deja de tener sentido, ¿no? Porque no lo puedes contemplar bien. Este no es el caso. En este momento vamos a tener un montón de personajes que, según como los veamos, todos tienen un sentido, una postura, que invitan al espectador, a pesar del ángulo que se esté contemplando, ¿no?, a disfrutar o a saborear, sobre todo, este paso procesional, ¿no? De momento está el boceto, imagino que el paso estará ya en marcha, llevará buen camino. Tenemos al autor entre nosotros también esta tarde aquí. Y bueno, yo me gustaría terminar, ya que hemos hablado de la influencia, hemos hablado de todas esas inspiraciones de San Buenaventura, hemos hablado de esos Via Crucis que son el origen de esta escena del expolio. Me gustaría leeros un romance de Lope de Vega, también influido en el arte, que yo creo que es de una belleza exquisita. Y dice Lope de Vega: en tanto que el hoyo cavan, donde la cruz asienten, en que al cordero levantan figurado por la sierpe, aquella ropa inconsútil que de Nazaret ausente libró la hermosa María después de su parto alegre. De sus delicadas carnes quitan con manos aleves los camareros que tuvo Cristo al tiempo de su muerte. No bajan a desnudarle los espíritus celestes, sino soldados que luego sobre su ropa echan suertes. Quitáronle la corona y se abrieron tantas fuentes que todo el cuerpo divino cubrió la sangre que vierten. Al despegarle la ropa, las heridas reverdecen, pedazos de carne y sangre salieron de entre los pliegues. Alma pegada en tus vicios, si no puedes o no quieres despegarte de tus costumbres, piensa en esta ropa y puedes. A la sangrienta cabeza la dura corona vuelve, que para mayor dolor le coronaron 2 veces. Asió la soga un soldado, tirando Cristo de suerte, que donde va por su gusto quiere que por fuerza llegue. Dio Cristo en la cruz de ojos, arrojado de las gentes, que primero que la abrace, quieren también que la bese. ¿Qué cama os está esperando, mi Jesús, bien de mis bienes, para que el cuerpo cansado siquiera a morir se acueste? Oh, qué almohadas de rosas las espinas os prometen, qué corredores dorados los de esos falsos crueles. Dormid en ella, mi amor, para que el hombre despierte, aunque más dura se os haga que en Belén entre la nieve. Que, en fin, aquella tendría abrigo de las paredes, las tocas de vuestra madre y el heno de aquellos bueyes. Qué vergüenza le daría al Cordero Santo al verse, siendo tan honesto y casto, desnudo entre tanta gente. Ay, divina madre suya, si ahora llegáis a verle en tan miserable estado, ¿quién ha de haber que os consuele? Mirad, reina, reina de los cielos, si el mismo Señor es este, cuyas carnes parecían de azucenas y claveles. Mas, ay, madre de piedad, que sobre la cruz le tienden, para tomar la medida por donde los clavos entren. Oh terrible desatino, medir al inmenso quieren, pero bien cabrá en la cruz el que cupo en un pesebre. Ya Jesús está de espaldas, y tantas penas padece, que con ser la cruz tan dura, ya por descanso la tiene. Alma de pérfido mármol, mientras en tus vicios duermes, dura cama tiene Cristo, ¿no te despierta la muerte? Muchas gracias. Pues es el turno de preguntas. Si quiere alguien de los que nos acompañáis hacerle alguna pregunta al doctor en Historia del Arte, es el momento. ¿Ninguna pregunta?
Pues agradecer enormemente a Álvaro la lección magistral que nos ha dado esta noche sobre el expolio en el arte. Ha sido verdaderamente ilustrativo y directamente emplazaros a que el año que viene, el sábado de Pasión de 2021, veáis salir por la iglesia de Santa Catalina el paso del expolio. Muchísimas gracias y hasta siempre.